cuanto a la pregunta de los datos que recolectan de las personas que van a trabajar en una empresa y esos exámenes médicos que les hacen, esos son datos relativos a la salud jurídicamente, hacen parte dentro de lo que llama la ley 1581-2012 como datos sensibles, y ellos pues deben recolectarse de manera correcta, con una autorización previa, expresa y especial, ¿no? Hay que mirar eso, y además sobre ellos debe haber medidas reforzadas de protección, por ejemplo, temas de seguridad, para restricciones de acceso, circulación, uso de esa información y absoluta confidencialidad, ¿no? en términos generales, pero es datos sensibles. Perfecto. En términos de seguridad, tanto la norma, pero la norma no es muy clara, más si tal vez el desarrollo normativo que se ha dado en el derecho comparado con el derecho español y la Ley Orgánica de Protección de Datos, al recomendar un sistema de gestión de calidad de la información y un sistema de gestión de seguridad de la información, direccionado ya sea a los principios y a los elementos que trae consigo la ISO 27000 y la familia de la ISO 27000. Estamos hablando de seguridad de la información y ya cuando hablamos de grandes bases de datos, hablamos incluso de seguridad de Big Data. ¿Cuál es su concepto y qué se dice en el contexto colombiano respecto al mismo? Mire, las normas como están redactadas se hacen desde una manera neutral tecnológicamente y temáticamente. Es decir, la ley 1581 aplica a todo tipo de tratamiento de datos, al margen de qué tecnologías se utilicen. ¿Qué sucede con la seguridad? Que cada vez surgen nuevas formas de vulnerar o burlar las medidas existentes. De manera que una norma que se case con unas medidas tecnológicas para un momento de la técnica, un estado de la técnica, se va a quedar obsoleta. Por eso las normas te dicen el qué, pero no el cómo. Ya mira cada organización cómo lo implementa. ¿Qué le dice en seguridad la 1581 a todas las organizaciones? Oiga, adopte medidas útiles, pertinentes, eficientes y verificables para evitar accesos no autorizados, usos indebidos, manipulación de la información y destrucción de la información. Ese es el qué le dice la norma. Ya cada organización lo que debe hacer es un análisis de riesgos en materia de seguridad y catalogar los diferentes riesgos y en función a ellos adoptar las medidas más apropiadas para mitigar esos riesgos, para evitar que sucedan esos, digamos, eventuales, que esos riesgos se conviertan en realidad, mejor dicho. En materia de manejo y protección de datos, como sucede con muchos otros temas, incluso desde la parte técnica, el riesgo siempre va a existir y estas medidas lo que buscan es mitigarlos. Se permite y es recomendable medidas de carácter físico de seguridad y medidas de seguridad informática. Ah, de acuerdo, gracias por la pregunta porque omití. Las medidas de seguridad son de toda naturaleza, humana, administrativa, física, tecnológica. Mire, nosotros los casos que conocemos acá, en general, las fallas de seguridad, en general, la mayoría ha sido por fallas humanas. Por ejemplo, alguien va y pregunta datos sobre la historia clínica de un tercero y le entregan los datos. Entonces, esa empresa que entregó esos datos a un tercero no debió dar esos datos y ahí dio acceso no autorizado a datos sensibles como la historia clínica. Entonces, ojo con los temas de medidas de seguridad humana. Piense en una propiedad intelectual, las personas que están en la recepción, ellos conocen mucha información, deben mantener reserva y no difundirla a todo el mundo. No dar esa información a todo el mundo, esos son temas de seguridad. Tenemos dos casos que se presentan con mucha frecuencia en la propiedad horizontal y son los siguientes. El primero, aquel consejero, revisor fiscal, que hoy en día ya no lo es y consigo se llevó direcciones de correos electrónicos, números telefónicos celulares y por el mismo tema de convivencia interna y empezó a enviar correos masivos para los cuales no estaba autorizado y además cometieron el error de no proteger con copia oculta, sino hicieron de dominio público la totalidad de las direcciones de correo. Es un claro ejemplo de violación a la ley 1581. Sí, eso ya ha pasado, eso es violación del principio de seguridad. Cuando envías un correo con copia a todo el mundo, es decir, en una copropiedad, a veces convocan a una reunión y para ello envían el correo de manera que los 40 propietarios sepan quiénes son los otros 40 por la dirección de correo. No, deben hacerlo con copia oculta, porque están dando a conocer la dirección personal de correo electrónico de los otros copropietarios y de pronto los copropietarios no están interesados en que los demás conozcan cuáles son sus datos de contacto. Y quisiera también con lo que me preguntas con el
tema de que un revisor fiscal se lleva los datos después de cumplir sus funciones. Bueno, ese revisor fiscal debe tener presente que hay un delito que se llama violación de datos personales. En materia de videovigilancia, la ubicación del circuito cerrado de televisión suele captar imágenes del exterior, del entorno, y obviamente pues no se cuenta con la autorización de las personas que transitan y que sería titánico lograr la autorización. ¿Qué manejo se le da, señor superintendente? Bueno, para el tema de grabaciones hacia sitios públicos, hay una norma del Código, ya es nacional de policía, que permite ello. Entonces hay que diferenciar cuando una cámara está apuntando hacia afuera y otra ya es al interior de la organización. ¿Ok? Entonces eso es muy, muy importante, pero eso es más por Código Nacional de Policía. Estaríamos hablando que lleva inmersa la finalidad de seguridad. En ese caso, la misma ley está permitiendo para esa situación el uso de las cámaras. En ese caso. Fíjate. Exclusivamente para ese caso. Sí. Otra cosa es las cámaras hacia adentro de la organización, porque ahí es parte pública. Pero esto es por Código Nacional de Policía que está habilitado ese uso de las cámaras. Perfecto, entonces tenemos una concordancia y un apoyo normativo, no solamente cuando hablamos en manejo y protección de datos 1581, 1377, 1074 o 090-2018, sino en códigos y en otras respectos del manejo adecuado que se le debe dar y las posibles sanciones o colaterales. Sí, desde luego, aquí hay que articular todas las regulaciones. No es solo 1581 en la mente, sino hay otras. Como te digo, el Código Nacional de Policía legitima el uso de cámaras en el sentido que me hablas de apuntando hacia afuera, hacia la calle. Sí. Un tema vital y de gran importancia, el manejo de los datos de menores de edad. Sí. ¿Qué manejo debemos darle? Mire, como ustedes saben, los menores son sujetos especialmente protegidos por la Constitución. En tema de datos, la regla general es que está prohibido, el tratamiento de datos de menores de edad, salvo cuando hay autorización de los padres, y ese tratamiento se hace pues para una finalidad en la cual pues primen los intereses superiores de los menores de edad, es lo que dice la norma. Aquí, por ejemplo, en los colegios y todo, pues eso, ¿se puede tratar los datos de menores de edad? Sí, es simplemente obtener la autorización y obviamente tener especial cuidado con esa información porque finalmente estamos hablando, como le comenté, de niñas, niños y adolescentes que tienen una protección especial. Yo diría que hay que darle un tratamiento como si fuesen datos sensibles, es decir, mucha restricción en acceso a esa información, mucho cuidado cómo se obtiene la información, el uso que se va a dar de esa información como tal. Perfecto. Entendemos que Colombia suscribió el Reglamento Europeo en materia de protección de datos. Haciendo revisión, se estableció en la normativa europea que aquel menor mayor a 14 años es quien directamente daría la autorización para el manejo de los mismos y se está especificando y se está desarrollando lo que refiere a transferencia y transmisión de datos. Actualmente está haciendo curso en el Senado de la República un proyecto de ley al respecto. Con la ley o sin la ley, ¿aplicaría en Colombia lo referente a esa suscripción del reglamento europeo? Bueno, quiero precisar que Colombia no hace parte, no ha suscrito el reglamento. Colombia en materia de datos a la fecha no ha suscrito ningún tratado internacional. Realmente tratados que existan es el convenio 108 del año 81, que fue el año pasado actualizado el 108 Plus, pero Colombia aún no lo ha suscrito. El reglamento es una norma vinculante a todos los países, pero en Europa. Lo que pasa es que tiene incidencia, si una empresa desde Colombia está haciendo publicidad a ciudadanos europeos, pues esa norma le aplicaría, pero no porque nosotros nos hayamos adherido o suscrito a algo, no. Lo que pasa es que si hay empresas, pensemos una aerolínea que saca un plan de tiquetes para ciudadanos en Madrid, España, o en Italia, ¿correcto? Entonces, en ese caso, esa aerolínea colombiana sí tiene que cumplir unos requisitos ante las autoridades europeas, pero no frente a nosotros. En Colombia, nosotros como autoridad solo velamos por que se respeten los derechos de los ciudadanos en cuanto a sus datos personales, a la luz de lo que dice la Constitución y las leyes colombianas. Perfecto, entonces serían unos casos muy especiales, dada esa transferencia internacional de datos.
bueno, cuando hablas de transferencia internacional, si alguien va a enviar datos de a Colombia hacia afuera, eso es una transferencia internacional de un responsable a otro responsable, digamos. Alguien de una empresa colombiana le está enviando a alguien de una empresa en Madrid, España. Eso es una transferencia. Cuando uno envía, eso se llama como una exportación de datos. Ahí pues hay que cumplir unos requerimientos, pero la superintendencia, por ejemplo, ya ha catalogado como casi 50 países que tienen nivel adecuado de protección de datos, entonces se puede enviar la información, pero hay que adoptar medidas de accountability. O sea, ¿la regulación facilita la exportación de datos? Sí, pero no de cualquier manera. Hay que, quien exporta, adoptar unas medidas para que igual se respeten los derechos de los ciudadanos colombianos cuando sus datos se envían fuera del país. Definitivamente para cualquiera de los manejos en materia de protección de datos se debe cumplir con los requisitos. Una vez dando pleno cumplimiento, se da manejo a los mismos. Sí, mire, la ley, el mensaje que le diría a las propiedades horizontales y a todos los que nos están viendo es, mire, la ley es sencillo cumplir. Lo que pasa es que cuando hagan una actividad tengan presente en el radar, en los requerimientos, los temas de datos también. A veces lo que percibimos es que crean un sistema, lo ponen en marcha y ya una vez está en marcha se dan cuenta que se le olvidó todo lo de datos. Si esto se hace desde el principio es muy sencillo. Nosotros ya hemos conocido proyectos bien hechos, pero que porque desde el principio prevén lo de datos y ya. ¿Que hay que hacer autorizaciones? Eso no es complejo. Eso es sencillo, simplemente es un tema de un buen texto y ya. Para eso no necesita expertos, créame. El superintendente hablaba en una reunión, el doctor Andrés Barreto, de que ve que hay muchos errores que cometen las organizaciones, dice errores de pre-kinder. Y no exagera, es así. Realmente son cosas muy sencillas que están ahí, es hacerlas. Yo creo que es porque a veces las desconocen, pero sí es muy importante que cualquier actividad, cada vez el tema de datos, tenganlo seguro, es transversal, aplica a toda actividad. Nosotros acá, si miras un poco, estamos recibiendo casi en promedio 1.044 quejas mensuales. Cada año está aumentando 36% el número de quejas anual histórico. Cada vez las personas son más conscientes de sus derechos y exigen el respeto de los mismos y acuden a nosotros para ellos. Pero lo que vemos es que la ley es sencillo cumplirla. Yo creo que hay que primero conocerla, ponerle empeño, voluntad y hacer las cosas bien desde el principio. Eso es muy importante. Para esto no necesita uno realmente ser un genio, no, es simplemente la ley dice sencillo, haga A, B, C, D, bueno, hagamos A, B, C, D y ya. Y le diría también, manejen esto muy bien con la evidencia, porque esta ley exige muchas cargas probatorias. Entonces, cuando piense en diseñar un proyecto en una propiedad horizontal, no solo en cómo hacerlo, sino cómo probar lo que hicieron. Eso es muy importante porque el artículo 26 del decreto 1377 les pide que deben estar en capacidad de demostrar que adoptaron medidas útiles, pertinentes para cumplir la ley. Perfecto. Y ya para terminar, ¿en qué casos se requiere el delegado u oficial de protección de datos? Mire, el delegado oficial de protección de datos en la ley 1581 no está previsto. Esa es una medida accountability que está en la guía que se sugiere a unas organizaciones dependiendo del tamaño de la organización, del número de datos que tengan sobre millones de personas o no, sobre la naturaleza de los datos, si tienen datos sensibles, pero es una evaluación interna. Lo que sí exige la ley es que en cada entidad, por ejemplo en cada propiedad horizontal, debe haber una persona designada para la atención del cumplimiento de la ley, especialmente lo de consultas y reclamos. A propósito, eso es también algo muy importante. La gente se queja porque presenta su derecho, una consulta y nunca le contestan. No le responden oportunamente o le responden de todo menos de lo que preguntan las personas. Mire, hay muchos problemas jurídicos que las entidades se pueden evitar si hacen un buen manejo de atención al cliente. Es así de sencillo. No es la culpa de la ley, a veces yo creo que es más porque internamente una organización no están enterados de lo que hay que hacer o no lo están haciendo correctamente. Es ahí cuando hablamos de canales de comunicación y del PQRS que debe tener la persona jurídica. Exacto, entonces eso debe tenerlo, eso debe informar en la política, a propósito en la política de tratamiento de información, quién es la persona encargada, cómo podemos contactarla y esa persona que está ahí, pues que haga muy bien su tarea para que le evite problemas a la organización. Es un tema de responder oportunamente y debidamente, o sea, en tiempo y de fondo.
Señor Superintendente, muchísimas gracias por su tiempo, por la atención prestada al gremio de la propiedad horizontal. Muy buen día. Mucho gusto.